tienen el poder y lo van a perder. Librazo de Diego Scliar, la historia de las manos de Filippi. Vamos a contarles en voz de su pluma de qué se trata, cómo arranca esta historia, por qué lo lleva a Diego a escribir sobre las manos. Diego, un placer tenerte esta tarde aquí. Bienvenido a Otra Galaxia. Emilio y Juano te saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, Emilio? Juan Manuel, un placer y muchas gracias por el tiempo para hablar del libro. Por favor. Al contrario, viejo, un placer tenerte, Diego querido. Bueno, vamos al principio de esta historia. Yo hice así como un resumen de por lo menos lo que me pasó a mí. Juano recién contaba lo mismo. Muchos llegamos a través ¿cómo es? De la Versuit a la música de las manos, que no me parece una cosa menor, en el sentido de que, es más, es celebrable para todos los que después descubrimos esta banda, pero quiero saber cómo arranca tu propia historia con las manos y por qué y cómo llegás vos a escribir. Es una pregunta obligada. Es una pregunta obligada, pero quiero arrancar por ahí para después sí meternos en algunos detalles que han pasado. Contame vos. Dale, bueno, el vínculo con las manos, yo también rondo los 40. Y bueno, fui a ver a las manos muchas veces, a Cemento, a distintos lugares, los vi en Arpegio, los vi en cantidad de recitales de lucha junto a sindicatos, organizaciones sociales, más como público. Pero también como desde pibe escribo en revistas y hago programas de radio, un poco se me mezcló ser fan del grupo, que me gusta el grupo, con entrevistarlos, con laburar un poco con la música de las manos de Filippi. Así que bueno, pasó el tiempo, obviamente ya no estaba yendo tanto a ver a las manos de grande, pero seguía muy vinculado, sobre todo a partir del crimen de Mariano Ferreira, que volví a tomar bastante contacto con ellos porque participaron de la producción de un disco en el que estuve desde Efemera Tribu, que fue Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira. Y ahí retomamos un poco el vínculo y empezamos a vernos un poco más, fortalecimos una amistad de años, digamos, y en un momento se dio la oportunidad de hacer el libro de manera un poco casual y también, qué sé yo, causas y azares, diría yo, ¿no? Como cantaba Silvio Rodríguez. Claro, causas y azares, qué lindo título, es cierto. ¿Sabés en qué pensaba también, Didito, en esto que contás? Que muchas veces uno cuando, a nosotros, a Juan lo sumo también a esta, en tantos años de radio, de entrevistas, de charlas, nos ha pasado de repente de toparnos con gente a la cual nosotros le guardábamos cierto afecto, cierto, podría decir fanatismo también, y en algunos momentos nos hemos llamado medio sinsabores y otras veces hemos multiplicado el vínculo. Eso es así. Por eso pensaba en esto que vos relatás, que después haberte encontrado con algo tan auténtico, que ya lo mostraba la banda, digo, pero después me imagino que esas charlas o esos mano a mano o esas cosas que deben haber surgido, de verdad que ha afianzado la idea de lo que pudieron haber hecho las manos, ¿no? De lo que fueron. Sí, totalmente. Hay algo de siempre el laburo para describir una biografía, hay algo que no solo es el laburo periodístico, sino el laburo interior que hace una banda, ¿no? Que muchas veces no se detiene a pensar en su propio recorrido, analizar su camino, pensar su discografía, pensar los momentos que atravesaron con distintos integrantes, qué roles ocuparon dentro de la industria o fuera de la industria, o al costado, un poco como decían ustedes en la apertura. Así que es un laburo grupal fuerte, por un lado el trabajo periodístico y archivístico para hacer, pero por otro también el grupo entra en un trabajo humano muy profundo de repasar su propia historia. Es una historia larga la de las manos, estamos llegando a los 30 años de las manos el año que viene, así que imagínate lo que es poder armar ese mapeo, y un poco lo que vengo charlando con el Cabra en estos días también, que están muy contentos con la salida del libro y que lo estamos presentando y moviendo, es que un poco a él, lo que me decía el otro día, es que le quedó liberado el disco rígido, ¿viste? A partir de escribir la historia de las manos, como le pasó en otras épocas con la discografía. Decía, bueno, tengo miles de canciones nunca grabadas, y cuando hicieron, no sé, la Calecita, el disco de la Calecita, logró grabar todos esos temas que venían dando vueltas, que estaban mal grabados, y lo condensó en un muy buen disco a las manos, producido por Gaspar Venegas en ese momento. Bueno, ahora el libro es un poco también como una depuración de historia, ¿viste? Hasta acá fue todo esto, y eso deja un poco liberada el alma para seguir creando y caminando, ¿viste? Claro. Diego, y cuando vamos al comienzo, empezás a hacer ese mapeo que contabas, charlando con ellos, más la información seguramente, obviamente, que vos tenías, nos encontramos en ese grito, digamos, contra lo social, en esa cuestión contra la política y demás, en distintos gobiernos que fueron pasando. Eso estaba siempre desde un comienzo, imagino ya, desde antes de la creación, obviamente, de las manos de Filippi como banda en sí.
Sí, eso viene un poco del recorrido del Cabra y Claro. va cambiando de forma según los integrantes y van pasando cosas distintas. Yo más que decir contra la política, diría contra la concentración de poder en cualquiera de sus formas, ¿no? Ujú. Que a veces lo vemos claramente en los políticos, pero también lo podemos ver en la iglesia, lo podemos ver en las empresas, lo podemos ver en las patronales, Sí, lo podemos ver en un padre y lo podemos ver en un grupo de amigos también. claro. Me parece que lo que las manos siempre combaten en sus letras tiene que ver con las formas de concentración de poder tiránicas, llamémosle. Claro. Sí, sí. Y eso me parece que también es algo que elaboramos bastante en el libro, el poder trabajar todas las formas que adopta esa crítica al poder, e incluso la autocrítica al poder, porque si algo tiene el Cabra como compositor es poder reírse un poco de sí mismo también, Claro. y si lo han visto en escena eso queda más claro, ¿no? Como ese lugar de estrella de rock queda destrozada cuando él sale con un gorro piluso, con las medias hasta las rodillas, la bermuda y los mocasines. Ahí la idea de un líder de rock queda completamente destruida, Claro. por suerte. Sí, sí, Así sí. que me parece que un poco ese recorrido viene del Cabra desde que empezó a cantar en la calle y tenía que llamar la atención de la gente. Y una manera de llamar la atención era poner el nombre y apellido, la concentración de poder de esa época. Claro. Estamos hablando del principio de los 90, ¿no? Ujú. Eso después lo termina expresando en las manos en canciones a distintas formas del poder, pero viene un poco de la furia del Cabra contra darse cuenta que la democracia también tenía cosas que denunciar. Claro. Que había algo de la canción de protesta contra la dictadura y durante la dictadura muy valorable, de muchísima resistencia, Ujú. pero que faltaba una crítica en la democracia con nombre y apellido a las cosas que también fracasaban en este periodo, ¿no? Claro. Sí, 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 totalmente. Y viendo, porque obviamente, y ya ahí, ahora me voy a correr un poco de las manos en sí, pero digo, al estar tan involucrado, sobre todo en el proceso y la creación de un libro, donde uno lee, repasa, escribe, borra, vuelve a escribir y demás, me imagino que en algún momento hiciste algún paralelismo también con los tiempos que corren, y que corren, que corrieron y demás. Y yo decía antes, siempre al rock, porque si hay un género que se le pide eso, es al rock, algunos se lo podrán pedir a otros también, pero digo, generalmente cae en el rock, que es eso de, che, bueno, mira los tiempos que están corriendo, necesito la mirada filosa o necesito la letra contra algo, y se lo pido al rock eso, no se lo pido a otro género, ¿sí? Generalmente. ¿Ves que esa pelota, ¿no? Que eso la tomó bandas también de la actualidad con todo lo que fuimos viviendo en estos últimos años? ¿O por ahí estuvo un poquito más tranquilo? Sobre todo, digo, hablo también de bandas que tenían la popularidad, que ese mensaje podría haber llegado muchísimo más, y por ahí optaron, viste, por otra cosa, que está bien, digo, tampoco es obligación, ¿no? Tomar esta lanza e ir al frente de batalla, pero es algo que se le pide mucho al rock. Sí, totalmente. A ver, si hablamos de la crítica directa al sistema en el rock, yo creo que hay un camino que las manos inauguraron en un modo de decir, y que después lo podemos ver también en el hip hop, y que lo seguimos viendo en bandas de rock hoy, en algunas letras, por ahí no en toda una discografía, pero siempre aparece alguna cosa que podríamos llamar dentro del marco contestatario. Me parece que dentro del trap están apareciendo también críticas súper profundas, porque no son al sistema macropolítico, sino a las vidas oprimidas por abajo, ¿viste? Sí. Esa angustia que tiene el trap me parece que manifiesta algo de lo que el capitalismo hace en los cuerpos. Tal cual. Entonces yo eso lo valoro mucho, lo reivindico, pero por otro lado también no es que crea que siempre tenga que estar lo contestatario o lo combativo literalmente en las letras. Las manos sí son un ejemplo de eso, claramente, Sí. pero yo también disfruto de que en la poesía pueda estar eso. Para mí una persona, por ejemplo, que lamentablemente sufrimos su muerte el año pasado, que es increíble desde lo poético, en la crítica a los modos de vida y al sistema, es Gabo Ferro, por ejemplo. Y no hay ninguna letra de un cantautor como Gabo Ferro que vos digas, bueno, sí, está hablando del kirchnerismo. Claro. Sí, tenía otra forma de expresarlo. Sí, completamente. Claro, pero también está esa cosa que podemos decir transformadora de las condiciones, donde los que escuchamos música, los que escuchamos rock, vamos a buscar un poco, ¿no? Esa cosa de, bueno, decime lo que necesito, que no me dice la escuela, que no me dice el laburo. Total. Bueno, vos viste, ¿no, Juan, que hay algo igual que tiene justamente misterioso y mágico que lo posee la poesía, que un montón, sobre todo del mundo del rock, hace días nada más, horas, se conmemoró la muerte del Flaco, el gran poeta del rock, y entonces pensaba en eso, porque también disfrazados depende de que, vos recién hablabas de esto del Cabra llamando la atención, que fue también todo un símbolo de cómo él se presentaba en los escenarios, muy evidentemente auténtico a él,
pero también estaba haciendo como un poco de repaso en esa cuestión de lo contestatario, de decir las cosas como, bueno, voy a plantear qué es lo que está pasando, ¿no? Desde Marcha de la Bronca en adelante, hubo otra manera de vomitarlo, ¿no? Hubo otra manera de involucrarse, y evidentemente en el recorrido del libro, que eso es lo que nos encuentra, debe tener mucho en las páginas de esto que relato. ¿Se pone picante en algún momento la cuestión de la historia? ¿Dónde notas un nudo o un momento así como medio crítico en la historia de la banda? Bueno, creo que el que le tocó a toda nuestra generación, que es Cromañón, fuertemente, ¿no? Son varios los nudos, ya que mencionás estos puntos, pero me parece que el post-Cromañón es fuerte en cuanto a esto. Primero relacionado a lo que decíamos antes, de la canción de protesta o las letras contestatarias, ahí las manos cambian el paradigma en el modo de entender la canción de protesta o el modo de lucha, porque entienden que tienen que articular en el ambiente musical y cultural, más allá de estar en vínculo con las bandas punky, combativas, hip hoperas y demás, sino que tienen que generar una alianza donde la lucha está en entenderse como trabajadores y trabajadoras de la cultura, y que se respeten esos derechos y construir espacios para seguir trabajando. Entonces ahí hay que articular con el tango, con el jazz, con la música instrumental, con lo que sea, ¿no? Claro, total. Entonces es cierto. el post-Cromañón es un nudo fuerte en ese concepto del perfil de banda combativa, que entiende que no va solo por cantar letras de protesta, sino organizarse en la lucha. Ahí se ve claramente como Pecho, por ejemplo, integrante de Las Manos también, se vuelca la militancia fuerte dentro del movimiento Unidos por el Rock, y se suma además al Partido Obrero. Claro. Que el Cabra ya venía militando, ¿no? Sí. Me parece que ahí se ve como un momento turbulento. Y eso también generó un ella al interior de la banda en este momento. Porque se dan cuenta que en el post-Cromañón hay que salir de las formas de autodestrucción que esta banda de rock atraviesa en algún momento, que Las Manos la atravesaron, y hay un nodo fuerte en el post-Cromañón unos años después de decidir un viraje importante en el modo de organización, en el cambio de integrantes, que es en su momento la salida del Mosqui, que era guitarrista, cantante y también compositor de algunas canciones de Las Manos, y con muchas referencias hacia el público. Claro. Entonces ahí hay un cambio fuerte también, no solo en el modo exterior de entender la lucha, sino en el modo interior de organizarse y hacer proyectos. Sí, sobre todo lo organizativo, pienso también, porque, digo, más allá del hecho Cromañón y lo que ya todos conocemos, y todo lo que está en juego, todo lo que se va conociendo a raíz de ese hecho y demás, también para las bandas, sobre todo para las bandas como Las Manos de Filippi y demás, donde el salir a tocar era algo vital en el día a día, en el fin de semana, en semana, cuando sea. También se mete ahí Cromañón porque el tema de las distintas salas que se empiezan a cerrar también hace que muchos se empiecen a organizar para poder hacer tipo como medio festival. Hoy por ahí estamos más acostumbrados, ¿no? A ir y decir, bueno, voy, disfruto todo un día en tal lugar, van pasando distintas bandas, porque después uno cuando conoce más en el interior se juntan, porque entre todas, ¿no es cierto?, pueden contratar el sonido, pueden contratar el lugar, sobre todo hablando de bandas así, ¿no?, donde les cuesta después el día a día, donde ya no la tienen regalada. Y Cromañón también hizo, más allá de todo lo que ya conocemos de Cromañón, también le sumó eso a las bandas, sobre todo emergentes y bandas más chicas, que era el cierre de distintos lugares que por momentos estuvo complicado eso, sobre todo las salas más chicas, ¿no? Sí, fue un momento de privatización de la cultura, ¿no? O sea, se le echó la culpa al sonido rock y al circuito rock de lo ocurrido en Cromañón, que tiene una multiplicidad de factores por los cuales ocurrió, que no los vamos a analizar ahora en breve, pero que en algún momento lo podemos hacer. Y me parece que ahí lo que pasó fue el rock industrializado y monopolizado que todavía me parece que sigue durando hasta hoy en algunos aspectos, ¿no? Eso no se revirtió. Eso en el libro está bastante claro, por ejemplo, en el anexo final del libro hicimos una recomposición de prácticamente todas las fechas de la historia de Las Manos de Filippi. Sí. Cuando vos llegás a Cromañón, desaparecen todos los lugares donde la banda curtió. Claro. Y no solo Las Manos, toda la banda que conocemos curtieron. Claro. Los Piojos, Dividido, Las Pelotas, Los Caballeros de la Quema en su momento, todo el circuito, anulado por completo, que lo ves en el corte cuando ves todas las fechas juntas. Claro. Viene Cromañón, a partir de 2005, cambia el circuito y todo lo que queda es recitales de lucha en la calle o lugares siempre establecidos. Claro, sí, o lugares muy grandes que, como te decía, a las bandas por ahí más chicas o de convocatoria menor,
se les complica mucho, ¿viste? Porque sí, alquilé All Boys, el estadio está bien, pero si no lo hago a modo festival con muchas bandas, una banda sola no podía afrontar los gastos de todo eso, independientemente de conseguir después la habilitación, ¿no? Digo, sobre todo al momento post-Cromañón, ahí al toque. Sí, a mí me parece que ocurrió que nunca llegamos de nuevo a un punto de equilibrio post-Cromañón. Claro. Está claro que lo que nos llevó a Cromañón no podía continuar. Algunos aspectos de lo que implicaba el circuito rock, ¿no? Sí. Pero por otro lado tampoco es un punto de equilibrio la prohibición y la privatización. No. Y hasta hoy todavía estamos buscando ese circuito donde vuelva a haber un punto de equilibrio justo, sano, Claro. y que no nos pueda llevar a otra masacre, ¿no? Sí. Total. Total. Qué interesante. Estamos hablando con Diego Scliar. Quiero contarles a todos los que se han sumado un poco más tarde o vienen escuchando esta linda charla. Él ha escrito el libro Tienen el poder y lo van a perder, la historia de las manos de Filippi. Estoy pensando en esto, Diego querido, que decís que es súper significativo, porque empiezo a repasar en la historia de muchos de nosotros, algunos más jóvenes. Mi mujer, de hecho, nos llevamos un poco más de 5 años, y ella me dijo, porque curtía todos esos lugares, Cemento como por ejemplo, que estaba a la vuelta de su casa. Entonces ella lo que me decía también es, nosotros somos de una generación que estuvo atravesada por el 2001 y atravesada por Cromañón, que tenía mucha identidad y que después también como que de repente no encontró refugio y después se tuvo que ir transformando. Es cierto que la lectura llevada hoy a donde encontramos un mensaje parecido, letras que hablen un poco de aquello, obviamente con los tiempos que corren, puede estar los géneros más traperos o bueno, que se han instalado acá. Pensaba, Diego querido, también en esto, cuando uno indefectiblemente lee o encuentra cuestiones, de hecho arrancamos nuestra charla hablando de eso, lo linkea, y el que por ahí no conoce mucho piensa que está todo bien o que ha estado todo bien entre las manos y Bersuit. Hay algo medio que podría también tratarlo intrusos del espectáculo. Hay algo de eso de color, fue denso, pero del conflicto que hubo con Bersuit. Sí, bueno, está contada la historia de lo ocurrido con Cobranza. También fue un punto de inflexión en las manos, porque darte a conocer al universo del rock más amplio, después de venir cubriendo el under, y hacerlo a través de esa canción, con un conflicto con Bersuit, con la compañía Universal, con Santolaya, que era el productor del momento, que venía a hacer Café Tacuba de Divididos y estaba rescatando la Bersuit con Libertinaje. Claro. Era pesos pesados, era luchar contra pesos pesados. Era pesado el asunto, claro que era pesado, y fue muy duro para la banda también el estigma que recayó sobre ellos, porque como dice un poco el Cabra, que a mí me gusta cómo lo sintetiza, sobre la Bersuit cayó la censura de tipo comercial, que fue la censura de la canción Cobranza cuando se estrenó, como lanzamiento del Libertinaje, ¿no? Sí. Fue el adelanto del Libertinaje. Pero sobre las manos cayó una censura peor, que es la negación absoluta de su existencia, digamos, ¿no? Claro. Porque en todo caso a Bersuit le sirvió como una buena plataforma para despegar. Yo agradezco porque me encanta Libertinaje, es un vistazo, y fue la Bersuit, que es una banda que me formó emocionalmente, políticamente, ¿no? Pero es verdad que en ese conflicto Cobranza sirvió para que Bersuit venda 100.000 copias en una semana, y las manos de Filippi quede prácticamente disuelta en el momento. El Cabra no quiera saber más nada con esa canción y se vaya a probar suerte solo con la guitarra, con su nena y con su señora a Barcelona, a ver si haciendo ahí terrazas, como se dice, tocando por los bares, pudiera juntar una moneda, ¿no? Claro. Y de ahí uno a inventar la banda. Sí, y el conflicto, entonces, Diego, radica puntualmente por las cuestiones de derecho y demás. No, el conflicto puntual tiene que ver con esto. Ellos se conocen, hacen una amistad fuerte, las manos de la Bersuit, en Cabo Polonio, en un viaje en Uruguay. Ahí las manos le muestran, señor Cobranza, a la Bersuit. Ya le venía tocando las manos, la canción. La Bersuit se copa mucho con el tema, dicen, lo empezamos a hacer. Las manos dicen, sí, obvio. De hecho, hay recitas de Bersuit donde invitan a las manos a cantar el tema. Sí. Pero en el momento en que tienen que grabar, evitar Cobranza para Libertinaje, se dan cuenta que las manos nunca habían grabado el tema. Entonces eso requiere de un permiso especial. Claro. Entonces, Bersuit, Universal llaman a la mano de Filippi con, digámosle, el chamullo de que les interesaba editar el disco debut de las manos, que es Arriba las manos, esto es el Estado.
ese disco ya estaba empezado, no sonaba bien, no era un disco que Universal iba a querer realmente, pero era como parte del combo de dale. Claro, dame. Firmame el permiso para que lancemos Cobranza. Tal cual. En el marco de esa presión, Las Manos firma y se da este proceso que decíamos. El día que se estrena en Rock and Pop, al instante el Confer censura la canción, al día siguiente está toda la ciudad empapelada con la letra de Cobranza como parte de la campaña de lanzamiento del libertinaje. Claro. Y a partir de ahí el conflicto empieza por el lado de, Las Manos relegadas con un disco que le existieron pero lo cajonearon, disco que al día de hoy se tienen que comprar ellos, si lo consiguen en algún lado. Claro. Y Bersuit hace su lanzamiento. El tiempo curó algunas heridas, porque también hoy Las Manos agradecen que haya pasado, que Bersuit haya sacado Cobranza a pasear por el mundo, porque también le abrió la puerta a Bersuit, a Las Manos, perdona, Claro. a poder viajar y ser conocidos en Colombia, en México. Pero bueno, tuvo que pasar el tiempo, ¿no? Sí. Claro, sin duda. Conocemos, un montón de historias. De hecho, nosotros mismos todavía deben quedar muchas canciones que consideramos o pensamos que son originales de cuál banda o cuál solista, y sin embargo después revalorizamos la tarea cuando encontramos el original. Puede llegar a pasar todavía eso. Lo interesante es que nosotros tenemos una posibilidad de lujo, que es el leer tu libro, tiene el poder y lo van a perder. Qué frase que aparte es contundente, loco. La repaso, es como inoxidable además. Sí. Cualquiera debe generar pánico a cualquiera que sienta de verdad que tiene poder. Sí, vos sabés que le dimos vueltas al nombre del libro y no se caía nunca, ¿viste? Había otros candidatos, pero si vos decís, una frase de Las Manos que todo el mundo tiene en la punta de la lengua es esto. Claro. Hay que matar al presidente, era un poco fuerte, ¿no? Es un golpe de knockout. No hay forma. A cualquiera se le tiemblan las piernas con esto. Siguen el poder y lo van a perder. La historia de Las Manos de Felipe. Hoy con Filippi, así se dice, contamos con la buena fortuna de hablar con su pluma, con Diego Scliar. Un placer conocerte, Diego querido. Estamos cerrando las 3. No va a faltar oportunidad para volver a hablar. Hemos dejado pendiente aquello de Cromañón. De hecho, acá la radio nosotros está emplazada en el centro creativo El Obrador, y hace un par de meses atrás, ya en el transcurso del año se estaba cerrando el 2019 y se hizo una muestra en conmemoración de los 15 años de Cromañón tremenda, y creo que está por ahí girando todavía el contacto de lo virtual, pero me parece siempre valorizar eso, darle difusión. Es parte de lo que somos y es parte de lo que también no queremos ser, o más o menos nos va a dar algunas pistas de saber cómo para dónde ir, ¿no? Aunque queda todavía mucho recorrido por hacer. Un placer conocerte, Diego. Lo mismo, Juan Manuel, Emilio, muchas gracias por esta conversación. Por favor, un abrazo. Al contrario, un fuerte abrazo. Hablábamos con Diego Scliar, insisto, el autor de Tienen el poder y lo van a perder.